Muy bien. Olga, muchísimas gracias por recibirnos hoy. En tu calidad de, bueno, actual senadora y futura diputada, nos es muy importante saber cuáles serían tus propuestas para, pues, eliminar desde la ley barreras culturales que enfrentan personas con discapacidad. El primer tema es la accesibilidad, tanto física como a la información. Y te doy algunos datos. Si al ritmo que vamos, dado el censo 10-10, 2010 contra 2030, pues nos tomaría 230 años hacer el mundo accesible de manera física para las personas con discapacidad. Como tú sabes, la accesibilidad es un derecho llave a otros derechos. Y por otro lado está el tema del acceso a la información. Solamente menos de 1% de las páginas web de México son accesibles, y esto también limita el acceso a la información de todas las personas con discapacidad, incluyendo también el derecho a la lectura, porque hay una hambruna de formatos accesibles, sobre todo para personas con discapacidad visual, cuando tenemos pues ya el Tratado de Marrakech a nivel internacional. Como legisladora, ¿qué, qué harías? ¿Cómo se podría solucionar esto desde la ley? Muchas gracias, Katia. Tú sabes que yo soy una de las legisladoras y fui una de las ministras que más me preocupé precisamente por la inclusión de las personas con discapacidad. Mira, quiero empezar diciéndote que la ley general, bueno, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que todavía no entra en vigor porque le dimos 4 años de vacatio legis para que las entidades federativas pudieran en sus congresos decretar ya la armonización de este Código Nacional y sobre todo decretar ya que entrara en vigor en sus estados, pues ha habido todavía estados que no han hecho la declaratoria de incorporación a su legislación de este código maravilloso. Este código maravilloso lo hicimos de la mano con las personas con discapacidad y hay artículos importantísimos a partir del 245 al 255 para el acceso a la justicia concretamente de este tipo de personas vulnerables. Y te quiero decir que lo que dice el Código Nacional respecto precisamente al apoyo que deben de tener todas las personas con discapacidad, débiles visuales, por supuesto, personas con limitaciones a veces de sus capacidades mentales, en fin, y para el conocimiento, el apoyo que debe de mandatar el juez es precisamente para que estas personas conozcan a plenitud sus derechos, puedan ejercerlos a través de estos juicios, sobre todo algunos de ellos, por supuesto, familiares, pero en todos los demás juicios también. Y estos apoyos tienen que ir hasta que se conozca la voluntad y no haya barreras para que estas personas con discapacidad sea la incapacidad que sea. ¿Por qué? Porque ya no hay incapacidad. El Código de Procedimientos Civiles eliminó el término incapacidad y habla únicamente de capacidad de goce y de ejercicio para todas las personas. Esto significa que el código está reconociendo lo que los códigos sustantivos, código civil sustantivo, códigos familiares sustantivos no reconocen, que es todavía tienen allí la incapacidad. Esto está eliminado y los códigos tienen que ser congruentes con el Código Nacional de Procedimientos Civiles, yo digo los códigos sustantivos, y que deben armonizarse a esta nueva situación. Nosotros eliminamos la incapacidad totalmente del Código Nacional. Hemos avanzado en eso y yo creo que en ese sentido el acceso a la justicia, sobre todo para todo tipo de personas con algún tipo de discapacidad, creo que en el Código Nacional sí hay una real y progresiva digamos, normativa para proteger sus derechos y para que ellos ejerzan libremente sus derechos. Esto es algo, claro, todavía no entra en vigor, esto es algo que hay que mencionar, porque además por ahí circuló un video maravilloso en donde las personas con algún tipo de discapacidad le decían a las entidades federativas, ya por favor incorpora el Código Nacional a la legislación local para que podamos avanzar.
Creo que ahí está el acceso a la justicia en una forma muy clara, muy clara. La hicimos de la mano con las organizaciones no gubernamentales, con los colectivos de personas con discapacidad, y los propios colectivos estuvieron de acuerdo en el tema como se plasmó en el Código Nacional. Hay mucho por hacer, sí, muchísimo por hacer. Pero mira, Katia, yo lo primero que te quiero decir es que estas barreras son barreras culturales, son barreras de la sociedad, son barreras de los grupos y son barreras también de las autoridades que no acaban de cambiar su manera de ser y de responder hacia estos grupos que lamentablemente tienen ya una capacidad plena, pero que lamentablemente todavía las autoridades y algunas, y sobre todo a nivel municipal, los reglamentos no están homologados ni tampoco armonizados con la Convención para las Personas con Discapacidad. Creo que la sociedad también tiene ahí una gran tema que hacer, porque tampoco la sociedad, quiero decirte, es inclusiva, excluye, y la sociedad misma y los grupos sociales mismos tienen una, digamos, deuda histórica con las personas con discapacidad. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Muchas Ahora bien, gracias, sí. Qué bueno que mencionas el código. La verdad que es algo súper importante, entra en vigor en el 2027 y hay un chorro de cosas que hacer al respecto, sin duda. Pero algo más que se pudiera hacer, ya que estamos en el tema de justicia, por ejemplo, tú sabes, porque fuiste ministra de la Suprema Corte, bueno, eres ministra en retiro de la Suprema Corte, que hay un protocolo para juzgar con perspectiva de discapacidad, que es súper importante. Sin embargo, muchas veces no se aplica, Olga. Claro que no, pero mira, aquí están precisamente los operadores jurídicos que tienen que cambiar de mentalidad. Así como nos ha costado tanto trabajo, mi querida Katy, y tú lo sabes, luchar en contra de la discriminación de la mujer y de la falta de comprensión de los derechos de la mujer y juzgar con protocolo, con perspectiva de género, también tienen que darse cuenta los operadores jurídicos que tienen que ponerse los lentes de las personas con discapacidad para poder avanzar también en el protocolo, para juzgar con perspectiva de personas con discapacidad. Y hay algo que me preocupa mucho, mi querida Claudia, en la legislación también. Hay legislaciones, por ejemplo, muy claras sobre la consulta indígena, sobre la consulta a los pueblos afromexicanos, pero no hay en la ley general de consulta, las personas con discapacidad, no está regulada la consulta pública a estas personas y a las organizaciones y a los grupos. ¿Y qué podemos hacer al respecto? ¿Tú qué propondrías como legisladora actual y futura? ¿Cómo regulamos esta consulta? Me encanta esto que tú me acabas de preguntar. Mira, en el 2024, también a raíz de una acción de inconstitucionalidad de la Ley General de Educación, ¿sí? Y también que tampoco tenía, digamos, que la Corte dijo en la acción de inconstitucionalidad, oigan, ¿saben qué? Esta diferenciación que están haciendo en esta ley es inconstitucional porque no es razonable estas disposiciones que en algún momento dado discriminan o tienen en sí mismas una interpretación que puede discriminar a este tipo de personas. Entonces, esta acción de inconstitucionalidad es muy importante para que se tome en cuenta. Ya se publicó en el Diario Oficial. Entonces, hay que tomarla en cuenta como legisladores también para hacernos cargo de esta acción de inconstitucionalidad. Pero más allá, hay una sola iniciativa, mi querida Katia, que acaba de ser presentada en este 2024. Y esa iniciativa es precisamente de la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad en materia de consulta previa. Y esta es una ley general que que adiciona estas diversas disposiciones a esta ley general para la inclusión de las personas con discapacidad. Pero en materia de consulta previa,
Y esto es lo que está esta diputada, por cierto, es priista y bueno, mis respetos porque ya la presentó. Ella está proponiendo también cómo debe ser esta consulta previa en esta ley general para la inclusión de personas con discapacidad. Y es concretamente lo que ella señala es en materia de consulta previa. Y creo que vale la pena si yo llego a ser diputada, porque pues todavía no sé, mi querida, todo depende de las votaciones y todo depende también, como estoy en pluri, no estoy en los primeros lugares, pues todo depende de la Sí, votación que tenga. claro, yo sé, pero tú, o sea, de llegar a ser diputada, ¿apoyarías esta iniciativa de La, reforma apoy- de consulta la previa? apoyaría. Creo que le haría yo unos pequeños ajustes, pero muy pequeños, ¿no? Para también ser congruente con el Código Nacional y, en fin, con algunas otras disposiciones y sobre todo también con la sentencia de la Corte sobre la acción de inconstitucionalidad, pero definitivamente es un avance y yo quiero reconocérselo porque mira, no podemos desconocer lo que muchas y muchos de diversos partidos políticos, senadoras, senadores o diputadas y diputados, tienen estas ideas que son obviamente progresistas y hay que darles el crédito. Mira, yo no me ando por las ramas, tú lo sabes, cuando yo veo una cosa buena por parte de otros grupos parlamentarios, yo me sumo inmediatamente. Perfecto, esa es una gran noticia. Perfecto. Entonces ya tocamos el tema de acceso a la justicia, del tema de la consulta previa, pero en el tema de la accesibilidad física y a la información, Olga, ¿cómo se podría resolver desde la ley? Mira, muchas de estas, lo último no te lo escuché, perdóname. Que Sí, cómo podríamos resolver desde la sí. ley que, Ujú. que se haga realidad cada vez más el acceso físico y a la información. Hay una propuesta, por ejemplo, desde Sociedad Civil de hacer una ley general de accesibilidad con dientes para que obligue Ajá. a... Eso es lo que yo te iba a decir. A ver, Ninguna de estas leyes normativas tiene los dientes para sancionar a aquellas autoridades que no cumplan, primero con la convención, por supuesto, y luego con las leyes secundarias o las leyes generales también en esta materia. Entonces, sí necesitamos dientes y sí necesitamos sanciones. Ponte tú administrativas, económicas, de multas para aquellas autoridades que no lo cumplan. Y no hay, hasta donde yo conozco, a lo mejor no recuerdo alguna disposición en la cual precisamente exista esta sanción a las autoridades para no cumplir con la obligación que tienen de la inclusión y de la accesibilidad en todos los aspectos para las personas con discapacidad. perfecto. Entonces, ¿estarías a favor de revisar de alguna manera una ley que obligue a los distintos niveles de gobierno, incluso privados, Ujú. para la accesibilidad física y a la información? Claro, claro. Y tú dices privados, y sí, privados. Mira, no por nada, pero en lo que nosotros tenemos muy pequeña, en una forma muy pequeña, como es, por ejemplo, una notaría pública, tenemos gente tenemos una política, bueno, yo no, ya no sé, en la notaría pasé muchos años, pero mis hijos y todo, tienen una política inclusiva, y eso es muy bueno, pero cuando yo hablo con las empresas de las políticas inclusivas que deberían de tener, hay resistencia, mi querida Kate, tú lo sabes. Sí, Entonces, a ver, hay que hacer obligatorio también para el sector privado. Esto, tanto para el sector público como para el sector privado, por supuesto. perfecto, muy bien. Entonces ya tocamos eso. Ahora, hay otro tema importante. Tú sabes, Olga, que la convención, pues es una convención con ADN mexicano y nos obliga a Sí, muchas sí, cosas. es un gran honor que sea mexicana y un gran gusto, mi querida Katia. Así es, y el artículo 33, si no me equivoco, nos obliga a tener uno o varios organismos que promuevan la aplicación de la convención. Así En es. el 2011, esto, pues, se hizo la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad y ese organismo es el CONADIS. El Sí, CONADIS ha estado sin titular todo este sexenio. Entonces, si no es el CONADIS, eh, ¿qué?
¿Cómo cumplimos esta obligación de tener un, un organismo que apoye, que impulse desde el gobierno que se haga realidad la convención? Y no solamente lo que tú me estás diciendo, que apoye y que se haga realidad la convención, sino que sancione a quienes no la hagan realidad y que no tengan estas políticas públicas. Porque mira, hay tres niveles, hay tres órdenes de gobierno. Ya no me gusta decir niveles porque no hay jerarquía entre la federación, los estados y los municipios. Hay tres órdenes de gobierno. Y siempre lo que pasa, pasa en el municipio. Y los municipios y las alcaldías son las primeras, yo diría, no es el término, pero los primeros contactos con la población. Y estos son los responsables reales y directos de aplicar este tipo de políticas públicas o las empresas que se encuentran en estas alcaldías y en estos municipios. Yo creo que si bien es un organismo a nivel federal y luego bajarlo a nivel estatal, ya, y finalmente tenerlo a nivel municipal, porque yo te insisto, todo lo que acontece en el país, acontece en dónde, en las alcaldías, en los municipios. ¿Por qué? Porque ahí está el territorio, porque ahí están las autoridades con más contacto y el contacto más directo y cercano y el primer contacto con la población. Entonces, creo ya que ahí tenemos mucho que hacer. Es más, te quiero decir algo. Si el Instituto Nacional de las Mujeres bajó a nivel local, a nivel de entidades federativas, y hoy ya está en las diversas entidades, en los diversos municipios, no en todos, pero en los diversos municipios del país, en los más importantes, creo que una cuestión similar a lo que hicimos en el tema de mujeres y de perspectiva de género, tendríamos que hacerlo en materia de la convención para aterrizarla a nivel municipal y con dientes, y con dientes. Entonces, creo yo que ahí los reglamentos municipales, el orden jurídico municipal, que desde la Corte, en la doctrina jurisprudencial, al municipio le dimos una categoría de orden jurídico independiente del estatal, y que ahí está, deben ellos de ser muy sensibles y sobre todo que todos sus reglamentos municipales y sus decretos y circulares municipales vayan encaminadas precisamente a hacer cumplir la ley general, a hacer cumplir la ley estatal y a hacer cumplir, por supuesto, la convención. Perfecto. Ahora nos queda un tema más. Sí, Como tú sabes, pues ya la Corte dictaminó o sí, falló que todos tenemos derecho al cuidado, ¿no? sí, Ya se hizo una reforma importante, pero no se ha aterrizado en el cómo. sí, ¿Cómo hacer este Sistema Nacional de Cuidados? Que me da mucho gusto ver que en todos lados es una demanda. Ya tenemos uno en Jalisco, hay que regularlo también a nivel local, pero este Sistema Nacional de Cuidados, ¿cómo te lo imaginas tú? ¿Cómo apoyarías tú una ley que cree un Sistema Nacional de Cuidados? mira, no puedo decirlo en una entrevista, pero porque ya ves que ahorita pues hay que cuidarse de todo el tema electoral, pero sí te quiero decir que nuestro grupo de diálogos por la transformación, nosotros estamos, yo soy la encargada precisamente del Sistema Nacional de Cuidados, y te puedo decir que son tres ejes muy importantes en el Sistema Nacional de Cuidados. El primer eje es la educación temprana, digamos, la estimulación temprana, la educación, la primera educación, y la gente, no solamente mujeres, hombres y mujeres, cuidadores y cuidadoras, con este tipo de profesionalización de la educación inicial. Pero también tenemos un segundo eje. El segundo eje es precisamente en el tema de los cuidados para las personas con discapacidad. Yo me he reunido con varios grupos de personas con discapacidad precisamente para conocer, y ellos hasta me han preguntado, ¿nosotros podemos ser cuidadoras y cuidadores de personas con discapacidad? Les dije, por supuesto que sí, dependiendo de la discapacidad que ustedes tengan, ustedes podrían también ser parte del sistema de cuidados como cuidadores, ¿no? Y mira, esto es importantísimo porque cuando hay cuidadoras y cuidadores
capacitados, profesionales, para hacerse cargo de este segundo eje, que es con las personas de discapacidad en el hogar, ¿sí? Tienen habilidades que una madre inclusive no tiene, ¿no? A una madre le cuesta muchísimo trabajo, por ejemplo, cargar ya a un adolescente o a una persona adulta con algún tipo de discapacidad para llevarlo al baño, para bañarlo, para, en fin, para darle de comer, para muchas cosas, ¿no? Y bueno, y las personas que están profesionalizadas en esto, bueno, yo las veo que haz de cuenta con una sábana o algo así rápidamente, ¿no? Y con todo cuidado, pero con una velocidad increíble, como no lo hace la madre cuidadora, ellos con profesionalismo pueden hacer este tipo de cuidados mucho mejor, muchísimo mejor que una madre que se entrega a su hijo, sí, se entrega a su hijo, pero que no está capacitada para hacer muchas cosas de lo que los profesionales ya en este tipo de rubro, de eje, de atención a las personas con discapacidad tienen. Y el último eje, que no quería yo dejarlo de mencionar, es el eje también para el cuidado de las personas adultas mayores, que por cierto, ese eje también tiene la discapacidad que empiezan a tener las adultas mayores en su visión, en su audición, incluso en la mente, ¿verdad? Porque muchos de ellos pues tienen Alzheimer, otros tienen demencia senil, y eso también es un tipo de discapacidad, y también tienen un profesionalismo de los cuidados. Entonces, creo yo que estos tres ejes fundamentales para un sistema de cuidados tienen que estar desde la ley general, primero desde la Constitución, como un sistema de cuidados constitucional, después en la ley general y posteriormente las diversas leyes a nivel de las diversas entidades federativas para poder aterrizar este sistema nacional. Es un sistema nacional de cuidados. Ese sistema nacional de cuidados va porque va. O sea, haz de cuenta que para mí, que pues ya tengo poco tiempo profesional y tengo también poco tiempo de vida, sería uno de los grandes logros de este gobierno que viene, y también es uno de los grandes logros de ustedes como activistas, luchadores, de verdad comprometidos con estos enormes temas que hay que atender. Bueno, como siempre me encanta que sepas de lo que hablas, por supuesto, ¿no? Lo tienes muy claro, Olga, pero te lo quiero, esto es algo que no le puedo preguntar a todas las personas, pero a ti sí, ¿no? La diferencia entre cuidados y apoyos. Eh, las personas, sobre todo las personas mayores, pero también las personas con discapacidad adultas, y bueno, todos, de una u otra manera, gradualmente, ¿no? Deben poder decidir cómo quieren estos apoyos. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, a ti, que has sido una mujer activa toda tu vida, que de pronto alguien decida por ti cómo van a ser estos apoyos sin tomarte en cuenta. ¿Cómo? Incluso es algo que entre grupos feministas siempre hablo y les digo, es que tenemos que hablar, y de hecho la ONU ya tiene un Día Internacional de los cuidados y de los apoyos. ¿Cómo visibilizamos también este derecho de las personas mayores y de las personas con discapacidad a decidir cómo se les debe dar este apoyo? Mira, en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establecimos claramente qué es el apoyo. ¿Y qué es el apoyo? El apoyo se requiere y tiene que cerciorarse la persona juzgadora, ¿sí? De la voluntad de esta persona. Me decían, hay una resistencia enorme, sobre todo en los juzgadores. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad. Es decir, imagínate para un juzgador, ¿no? ¿Qué apoyo, hasta qué medida de apoyo le da, por ejemplo, a una persona con Asperger que a una persona con autismo severo, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una diferencia enorme porque la persona con Asperger tiene un grado mínimo, por decirlo de una manera, ¿no? De discapacidad, y una persona con autismo severo, pues no tiene ese grado, ¿no? Tiene un grado mucho más elevado para que el juzgador conozca, y no solamente el juzgador,
El notario, por ejemplo, y no solamente el notario, las personas también de la Secretaría de Educación, todos los maestros y maestras, para hacer una inclusión de estos niños en sus aulas, en su aprendizaje, o las personas del sector salud, para darles precisamente este tipo de apoyos y hasta dónde el apoyo para conocer la voluntad de esta persona. Y esta voluntad es en todos los ámbitos, ¿eh? Si yo Así no es. quiero, si yo no quiero, mira, toco madera. Yo quiero, de verdad, cuando me vaya, quiero estar lúcida y quiero tener la posibilidad de valerme por mí misma. Eso te lo digo porque eso es lo que yo quiero, ¿no? Terminar, pero valiéndome por mí misma y también, además, mentalmente lúcida, ¿no? Por eso estudio tanto y por eso ando en tantos lugares para activar mi cerebro, ¿no? Pero, ¿qué pasa entonces? Tenemos que saber la voluntad de querer y hasta dónde se quiere el apoyo. Pero eso, ¿quién lo decide? La persona a la cual van a cuidar, la persona a la cual van a apoyar. Y es muy diferente un sistema de cuidados a un apoyo. Entonces, no sé si me di a explicar, mi querida Katia, pero es diferente. Así es, pero ¿cómo incorporamos este tema de los apoyos al sistema de cuidados? Bueno, en la ley general tenemos que hacernos cargo de esto para conocer la voluntad de querer ser cuidado o hasta dónde ser cuidado. Mira, Así yo conozco a gente, por ejemplo, que yo he querido apoyar, ¿no? Para levantarse o para trasladarlo a algún lugar o algo así, y de repente siento su rechazo, como diría, yo puedo, y ahí hay que respetar, ¿no? claro, Porque tú de buena gente o de solidaridad estás queriendo apoyar cuando en realidad esta persona dice, no, espérate, todavía yo puedo hacer cosas, ¿no? Yo todavía me puedo levantar, yo todavía puedo ir al baño solo, yo todavía puedo bañarme, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo yo que hay que respetar la voluntad. Mira, Katia, si yo he sido una convencida de la autonomía de la voluntad y que esa autonomía de la voluntad hay que respetarla y de las libertades, Katia. Eso claro. es un tema de derechos, ese es un tema de libertades. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ir caminando hacia las libertades y hay que ir caminando hacia los derechos. Eso es lo que nos falta. Y es que hay que cambiar la manera de pensar de tanta gente, de la sociedad civil, empezando por la sociedad civil, mi querida Katia. Sí, en muchos casos es verdad, es cierto. Pero bueno, tenemos la convención que es nuestra brújula. Exactamente. Así es, Esa es la brújula. muy bien. Olga, pues ya con esto terminamos las 5 preguntas. Muchísimas gracias. A ver,